La mañana del viernes se levanta con una quietud engañosa, mientras la colonia siente ese rumor sordo que precede a los días que lo cambian todo. Gaspar camina hacia la zona de carga con una inquietud que no logra ocultar, como si cada paso bajo el suelo húmedo confirmara un presentimiento que lo viene rondando desde hace días. Él observa a David desde la distancia, notando en sus gestos una serenidad que no sabe descifrar. Y aunque intenta convencerse de que solo está siendo excesivamente protector con Carmen, su mente se niega a callar esa punzada de temor que crece cada vez que imagina la aparición de un rival que pueda herir la lealtad que tanto ha costado construir. Mientras tanto, David recibe aquellas dudas con una mezcla de sorpresa y tristeza silenciosa. No hay enojo en su mirada, sino la sombra de un hombre que todavía carga con la ausencia de una esposa muerta demasiado pronto. Para él, las insinuaciones de Gaspar no son un ataque, sino una herida que reabre memorias aún frescas. Sabe que no puede permitir que nadie piense que busca ocupar un lugar que pertenece a otro. Por eso, intenta explicar su verdad con calma, apoyándose más en la dignidad que en la defensa impulsiva. Sin embargo, aunque sus palabras buscan poner distancia, ambas emociones, la desconfianza de uno y el dolor del otro, quedan suspendidas en el ambiente como un eco difícil de disipar. En la casa grande, la atmósfera adquiere otro matiz, más pesado y turbio. Andrés se prepara para regresar al trabajo, un gesto que debería parecer cotidiano, pero que adquiere una densidad inesperada cuando María lo observa. Ella percibe en su mirada un brillo antiguo, un destello que reconoce con inquietud y que podría significar que algunos fragmentos del pasado están regresando. La sola posibilidad hace que un leve temblor le recorra la espalda. No teme por él, sino por lo que ese despertar podría acarrear para todos, incluida ella misma. La memoria, cuando vuelve, no siempre lo hace con suavidad, y María lo sabe mejor que nadie. Andrés, por su parte, siente una extraña mezcla de presión interior y claridad creciente. Todavía no comprende del todo los vacíos que lo habitan, pero la reacción de su esposa le despierta una alerta sutil, como si las palabras de ella actuaran como detonante de recuerdos huidizos que buscan orden. La decisión de reincorporarse al trabajo no nace del deber, sino de esa necesidad casi visceral de juntar piezas dispersas. Y aunque aún no lo confiesa en voz alta, la figura de Gabriel aparece una y otra vez en sus pensamientos, provocándole una inquietud inexplicable, como si una sombra familiar se estuviera formando a su alrededor. Esa misma inquietud es la que lo empuja a dar el primer paso audaz: contactar al detective Ángel Ruiz. Lo hace con la precisión de quien siente que ha vivido demasiadas mentiras ajenas. No se trata de venganza ni de celos, sino de un impulso profundo por saber qué hay detrás de las miradas esquivas, de los comentarios que nunca terminan de explicarse, de aquella extraña distancia que Gabriel mantiene incluso cuando pretende cercanía. Andrés sabe que cada verdad que se destapa tiene un costo, pero también intuye que seguir ignorando esos signos sería permitir que las grietas sigan creciendo en silencio. En otro rincón de la mansión, la tensión familiar respira a través de las paredes. Damián se acerca a Begoña con el peso de una culpa que no logra disimular. Le confiesa lo ocurrido con Digna, intentando suavizar la aspereza de sus decisiones recientes. Sin embargo, detrás de sus explicaciones late el miedo profundo de un hombre que se da cuenta de que la familia que ha intentado sostener tantos años está al borde de un nuevo quiebre. Begoña lo escucha con ese equilibrio entre respeto y distancia, entendiendo que no se trata solo de un malentendido, sino de un choque entre dos generaciones que ven la vida y la lealtad desde lugares completamente distintos. Digna, en cambio, abraza su malestar con una rigidez que siempre la ha acompañado. Para ella, los cambios repentinos son sinónimo de peligro, y la idea de que su nieta pueda quedar expuesta a decisiones impulsivas la descoloca profundamente. Lo que más la inquieta, sin embargo, no es la adopción ni la autoridad de Damián, sino la figura de Gabriel. Hay algo en él que no consigue descifrar, un matiz imperceptible que la coloca en alerta. Y cuando Damián intenta reconciliar posiciones, Digna revela con franqueza que no confía en él, desatando en su entorno una corriente de sospecha que amenaza con expandirse más allá de lo que imagina. Al mismo tiempo, Joaquín regresa de su visita con Floral con un gesto decepcionado que contrasta con su habitual serenidad. A cada paso, recuerda con claridad cómo la supuesta oferta laboral terminó convirtiéndose en un intento descarado de obtener información privilegiada sobre perfumerías de la reina. Ese descubrimiento ha erosionado más que su confianza. Lo ha enfrentado a la realidad de que, para algunos,
su trayectoria profesional no es más que una puerta de acceso a secretos ajenos. Pero cuando cree haber encontrado una segunda oportunidad, la ilusión se desmorona de nuevo al descubrir que las condiciones del empleo que le ofrecen son más una trampa que un camino de crecimiento. Mientras tanto, la primera jornada de Gabriel como director se despliega con una precisión calculada. Él no avanza con brusquedad, sino con esa habilidad suya de manipular desde la suavidad. Marta y Tasio, figuras esenciales dentro del engranaje de la empresa, son abordados con palabras medidas, con gestos diseñados para generar confianza. Y aunque ninguno de los dos percibe el verdadero alcance de sus movimientos, sienten en su interior una sensación difusa, como si sus voluntades estuvieran siendo lentamente conducidas hacia un terreno que no escogieron. La siguiente confrontación ocurre cuando Gabriel se topa con Luis. Habla con una calma impecable sobre la decisión de paralizar la demanda contra Brossard, presentándolo como un avance estratégico. Pero Luis, que conoce demasiado bien la historia reciente, percibe en sus palabras una sombra de cálculo y no puede evitar indignarse. Para él, detener la demanda significa dar un paso atrás en una batalla que todavía no está ganada. La tensión se eleva, y en ese intercambio ambos revelan mucho más de lo que dicen. Uno, la ambición que necesita disfrazar, y el otro, la frustración de sentir que su propio criterio ha sido arrinconado por decisiones tomadas a puertas cerradas. En la tienda, el día avanza con un murmullo inquieto mientras Claudia intenta mantener su serenidad habitual. Al anunciar que Mary Paz será la encargada de la casa cuna, siente la tensión de las chicas palpitando como una corriente subterránea. No es rechazo hacia la recién seleccionada, sino el temor silencioso de que la estructura que las ha sostenido tanto tiempo empiece a transformarse sin que ellas tengan voz. Claudia percibe ese malestar, aunque no lo muestra, consciente de que cada decisión que toma la coloca entre el deber y el afecto. La sorpresa aumenta cuando Chloe entra con un paso decidido, cargando consigo esa energía implacable que despliega en los momentos clave. Su anuncio sobre la incorporación de productos Brossard en la tienda cae como un jarro de agua fría. La noticia no solo altera la rutina, sino que hiere un orgullo colectivo construido durante años. Las miradas de las chicas revelan una mezcla de incredulidad y desilusión, como si la identidad del lugar estuviera siendo reemplazada sin aviso. Chloe, en su afán por imponer lo que considera eficiencia, no alcanza a ver la fractura emocional que deja atrás. Más lejos de allí, en el invernadero, Cristina disfruta de un respiro que rompe con la monotonía de los últimos días. El encuentro inesperado con Beltrán introduce en el ambiente una ligereza que ella no había sentido desde hace tiempo. Hablan con naturalidad, casi como dos viejos conocidos que se reencuentran tras un largo silencio. Pero la mención de la boda con Loreto atraviesa la estancia como un filo suave. No hay reproche en la expresión de Cristina, solo un atisbo de tristeza que intenta ocultar bajo un gesto amable, consciente de que ciertas heridas se silencian para preservarse. Beltrán, por su parte, observa en ella una firmeza que lo desconcierta. Su proximidad no tiene la intención de provocar, pero su simple presencia remueve en Cristina pensamientos que creía superados. La dinámica entre ambos se vuelve más sutil de lo que ninguno imagina, atrapada en esa frontera difusa donde el afecto se mezcla con los caminos que ya no pueden recorrerse. Cuando él se despide, queda en el aire una sensación extraña, como si ambos supieran que ese encuentro ha sido más significativo de lo que aparenta. En el corazón de la jornada, Gabriel impulsa un movimiento decisivo que revela la complejidad de su carácter. Visita la cárcel con el propósito preciso de enfrentarse a Remedios, llevando consigo una mezcla insólita de frialdad y urgencia. El camino hacia la celda le resulta familiar en esa incomodidad silenciosa que rodea a quienes buscan verdades incómodas. Su rostro permanece imperturbable, pero su respiración traiciona un impulso interno que él mismo intenta acallar: el temor a lo que Remedios pueda confirmar. La conversación con la mujer adquiere el tono de un duelo en el que solo uno puede conservar el control. Remedios, asustada pero aún aferrada a una dignidad cansada, le revela lo que sabe sobre Enriqueta. Sus palabras, aunque temblorosas, contienen una verdad que golpea más fuerte que cualquier acusación directa. Gabriel recibe esa información con un silencio medido, como si cada frase encajara en un rompecabezas que lleva tiempo construyendo. Pero cuando la mujer intenta apoyarse en la compasión, él la corta desde la contundencia calculada que lo caracteriza. La amenaza que le dirige no es un arrebato, sino un acto de estrategia pura. No se limita a pedir silencio.
exige que ni ella ni su hija vuelvan a acercarse a Andrés o a cualquier miembro de la familia. Sus condiciones llevan una sutileza cruel, disfrazada de protección. Remedios asiente con sumisión, pero en su mirada se percibe el temor de quien siente que su vida ya no le pertenece del todo. Gabriel se marcha sin volver atrás, sin permitir que el peso de sus palabras le alcance de inmediato. Mientras esto ocurre, en la mansión, Chloe continúa avanzando con su plan como si el tiempo se hubiera acelerado a su favor. La implantación de productos Brossard no es solo una estrategia empresarial, sino una afirmación de poder que busca consolidar su posición dentro de la jerarquía familiar. Aunque lo disfraza de modernización, sabe que está provocando un choque inevitable entre la tradición y la visión externa que intenta imponer. Cada decisión que toma la acerca más a un conflicto que todavía no ha calculado del todo. En ese clima tenso, la figura de Begoña comienza a tomar un matiz distinto. Ella observa cada movimiento desde la periferia, sintiendo que las piezas se desplazan en un tablero del que ya no puede mantenerse al margen. La confesión de Andrés sobre su regreso al trabajo la inquieta más de lo que quiere admitir, no porque dude de él, sino porque teme los efectos que la verdad pueda desencadenar. En su interior, la desconfianza hacia Gabriel crece con una claridad que ya no logra ocultar, aunque todavía lucha por entender hasta dónde llega este nuevo ciclo de manipulación. El peso emocional se acumula también en Damián, que intenta contener los frentes abiertos con una paciencia cada vez más frágil. Hablar con Dignan no ha resuelto nada, y la expresión de decepción en su rostro lo persigue incluso en los momentos más rutinarios de la casa. Él siente que ha perdido la capacidad de sostener a su familia como antes, y esa sensación lo hunde en un cansancio silencioso que no comparte con nadie. Mientras observa cómo Marta y Joaquín cargan con sus propias frustraciones, se pregunta si acaso su legado está destinado a fragmentarse irremediablemente. En contraste, Joaquín intenta recomponerse tras la doble decepción laboral. En su mente se impone la certeza de que la estabilidad que busca para su familia se encuentra cada vez más lejos. Gemma, aunque intenta sostenerlo con palabras discretas, percibe en él un agotamiento emocional que no había visto antes. Él se siente traicionado por la superficialidad con la que algunos ven su trayectoria, como si su dedicación fuera un mero instrumento al servicio de intereses ajenos. Y aunque no lo dice, teme que este traspié afecte también el equilibrio de su matrimonio. Mientras cae la tarde, el ambiente en Perfumerías de la Reina se vuelve todavía más denso. Gabriel avanza por los pasillos con ese aire imperturbable que utiliza como escudo. La conversación con Remedios ha dejado en él una pulsación de inquietud que intenta silenciar, pero cada paso que da le recuerda que el control absoluto es una ilusión peligrosa. Se dirige a su despacho con la intención de revisar informes, aunque sabe que ninguna cifra lo tranquilizará. Lo que lo desvela no es un error financiero, sino la sensación de que alguien, tal vez varios, ha empezado a desconfiar más de lo que debería. Lejos de allí, en la tienda, las chicas continúan observando con cautela las novedades impuestas por Chloe. La introducción de los productos Brossard altera la identidad del lugar, y aunque intentan adaptarse, sienten que se están alejando de todo aquello que las definía como colectivo. En sus gestos se percibe un esfuerzo por sostener la rutina, aun cuando cada decisión nueva parece un recordatorio de que su voz nunca ha tenido el peso suficiente para influir en los cambios decisivos. La noche empieza a descender sobre la colonia cuando Gabriel finalmente cierra su despacho, intentando ocultar bajo una fachada de serenidad la creciente tensión que lo atraviesa. Esa visita a la cárcel ha removido en él una serie de sensaciones contradictorias, la satisfacción de obtener información útil y, al mismo tiempo, el miedo latente de que cada paso que da lo acerca a un abismo que no había calculado. En su silencio más íntimo reconoce que Remedios ha dicho más de lo que hubiera deseado escuchar, y que esa verdad, aunque útil, lo expone a riesgos que ni siquiera él controla del todo. Caminando hacia la salida, Gabriel percibe que la empresa respira un aire distinto. El murmullo lejano de los trabajadores lo incomoda, como si adivinara que en aquellas voces se esconden los primeros indicios de una desconfianza que crece pese a sus intentos de controlarlo todo. Hay movimientos sutiles que no pasan desapercibidos, miradas que se apartan, pasos que se detienen cuando él aparece. Aunque intenta convencerse de que todo es producto del cansancio colectivo, sabe que el rumbo que ha impuesto genera dudas que no desaparecerán fácilmente. En la tienda, la jornada avanza hacia el cierre entre tensiones invisibles. Las chicas cumplen sus tareas con una precisión mecánica, pero en cada gesto se percibe una mezcla de resignación y resistencia.
La presencia de los productos Brossard, ocupando espacios antes reservados para la historia de la tienda, actúa como un recordatorio constante de que la esencia del lugar está siendo reescrita por manos ajenas. Mary Paz intenta mostrarse entusiasmada con su nuevo cargo, pero incluso ella, que siempre ve el lado constructivo de cada cambio, siente el peso del descontento general. Claudia observa la escena desde una prudente distancia, intentando mantener el equilibrio entre la autoridad y la empatía. Sabe que las chicas no están en contra de ella, sino de un sistema que se impone desde arriba sin preguntar. La decisión de Chloe, aunque respaldada por la empresa, despierta en Claudia un dilema que no logra resolver: obedecer sin cuestionar o proteger la identidad del lugar al que ha dedicado tanto esfuerzo. Su silencio habla más que cualquier palabra, revelando la fragilidad de un liderazgo que ahora se ve obligado a navegar entre dos mundos. Mientras tanto, Chloe se retira satisfecha, convencida de que los cambios que impulsa beneficiarán a la marca a largo plazo. En su mente, la modernización es innegociable, y considera que cualquier resistencia forma parte natural del proceso. Sin embargo, al dejar atrás la tienda, una sombra de inquietud la acompaña. No puede evitar preguntarse si la reacción de las chicas acabará afectando su relación con ellas. Aún así, decide no darle demasiado espacio al temor, recordándose a sí misma que su papel exige firmeza incluso cuando la empatía parece más necesaria. En la casa grande, la tarde se vuelve más densa cuando Marta regresa agotada, todavía afectada por la situación de Joaquín. Ella intenta acompañarlo en silencio, consciente de que cada palabra podría tener un efecto inesperado en su estado anímico. Lo encuentra sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en un punto indefinido del suelo. La decepción acumulada por los rechazos laborales no solo lo afecta a nivel profesional, sino que amenaza con quebrar la seguridad que siempre ha proyectado. Marta se acerca despacio, buscando ofrecer apoyo sin invadir su espacio emocional. Joaquín respira hondo, luchando por recomponer ese equilibrio interno que siente cada vez más frágil. En su mente repite una y otra vez las conversaciones que lo llevaron al desencanto. Floral lo utilizó para obtener información, y la segunda empresa lo trató como si su experiencia fuera prescindible. Esa doble herida lo hace cuestionarse su propio valor, algo que nunca antes había permitido que se infiltrara en su pensamiento. Aunque no lo dice en voz alta, teme que su familia pueda interpretar este momento como una debilidad, y esa posibilidad lo atormenta. En el despacho de la mansión, Damián continúa hundido en una reflexión silenciosa, repasando mentalmente las consecuencias de sus decisiones recientes. La adopción de Julia, que en un principio le parecía una manera de reparar viejas heridas, se ha convertido en un foco de tensión que no esperaba. La reacción de Digna lo persigue con una fuerza desproporcionada, recordándole que la estructura familiar no es tan sólida como imaginaba. Él siente que cada movimiento que hace termina generando un eco que afecta a todos, incluso a aquellos que él intenta proteger con más empeño. En medio de este clima, Begoña vive su propia batalla interna. La actitud de María en los últimos días la ha llevado a un umbral emocional que no había cruzado antes. Ella intenta no juzgarla, pero le resulta imposible ignorar la frialdad que emana de la mujer que, en teoría, todavía se recupera de una lesión que la dejó meses en una silla de ruedas. Algo en la manera en que María se mueve, en la seguridad con la que responde a cada situación, despierta en Begoña una sospecha que adquiere forma de certeza. La recuperación ha sido demasiado rápida, demasiado perfecta. En ese punto, una inquietud más profunda se instala en el corazón de Begoña. ¿Ha estado ciega durante todo este tiempo? Recuerda cada una de las noches en que acompañó a María con un sentido genuino de solidaridad, cada gesto de ayuda que ahora parece manipulado. Se pregunta cuántas de sus palabras fueron auténticas y cuántas fueron parte de un plan mayor. Esa incertidumbre la desestabiliza con una intensidad que no esperaba, obligándola a replantearse incluso la confianza que depositó en Gabriel, cuya actitud hacia María parece esconder un conocimiento que ella aún no logra descifrar. La tensión emocional alcanza nuevos matices cuando se menciona el nombre de Enriqueta en los pasillos de la mansión. Aunque la mayoría evita tocar el tema, todos saben que la historia de aquella mujer tiene la capacidad de destruir equilibrios muy delicados. Lo que pocos imaginan es que en ese instante, Gabriel ya ha obtenido de Remedios información clave que podría reforzar su posición. Pero lejos de sentirse victorioso, percibe ese conocimiento como un arma inestable que podría volverse en su contra en cualquier momento, especialmente si alguien más, como María o incluso Andrés, decide intervenir.
A medida que la tarde avanza hacia la noche, una sensación de alerta silenciosa recorre la casa. No es un miedo explícito, sino la conciencia de que cada personaje está tomando decisiones movido por una mezcla de dolor, ambición o temor. Andrés, desde su habitación, siente que su regreso al trabajo será más que un simple reinicio laboral. Para él, representa la oportunidad de reconstruir un pasado que se ha vuelto difuso, y al mismo tiempo, abrir la puerta a verdades que podrían redefinir todo lo que creía cierto. Esa resolución íntima se vuelve todavía más intensa cuando piensa en Gabriel. La figura de su primo aparece como un enigma que necesita resolver, y el hecho de haber contactado al detective Ángel Ruiz no es un impulso improvisado, sino la cristalización de un presentimiento que lo inquieta desde hace tiempo. Andrés sabe que la realidad que lo rodea está llena de piezas desordenadas, y aunque su memoria aún tropieza con vacíos dolorosos, siente que ha llegado el momento de enfrentarse al origen de cada sombra que lo acecha. La noche cae finalmente sobre la colonia con un manto espeso que parece absorber cada sonido, dejando solo un eco disperso entre los muros de la mansión. En ese silencio cargado, Begoña se desplaza por el pasillo con pasos lentos, intentando ordenar el torbellino de pensamientos que la atraviesa. La actitud distante de María, sumada a la rapidez con la que ha recuperado su movilidad, ha encendido en ella una alarma que ya no puede silenciar. Cada gesto observado durante el día se amplifica en su mente, como si el tiempo le revelara, con cruel retraso, señales que siempre estuvieron ahí pero que eligió no ver. Al llegar frente a la ventana, Begoña observa el reflejo de su propio rostro enfrentado a la oscuridad exterior. En sus ojos se adivina el cansancio de una mujer que ha intentado sostener la paz en un entorno que se empeña en fracturarse. Recuerda la fragilidad aparente de María semanas atrás, aquella vulnerabilidad que la conmovía y le despertaba un profundo sentido de responsabilidad. Pero ahora, la imagen de la mujer de pie, segura y casi desafiante, ocupa todos los rincones de su memoria reciente, dejando en ella la sensación de haber sido manipulada con una precisión casi quirúrgica. En el jardín, el viento nocturno agita las ramas con un crujido que rompe la quietud del ambiente. María camina despacio entre los setos, como si necesitara sentir el contacto de la tierra para reafirmar que su lugar dentro de esa casa ya no depende de la compasión de nadie. La sombra de la luna dibuja sobre su rostro una expresión indescifrable, mezclando serenidad con una determinación helada. Cada paso que da parece guiado por una convicción nueva, la de que el control sobre su historia ha vuelto por fin a sus manos, y que nadie podrá reclamarle aquello que considera haber recuperado con esfuerzo. Sin embargo, en su interior, otra emoción más sutil se insinúa bajo esa aparente fortaleza. El temor a que Andrés recupere por completo la memoria y revele aquello que ella ha intentado mantener en silencio. La posibilidad de que su esposo reconstruya los momentos previos al accidente la angustia de una manera que no muestra. La memoria, cuando regresa, trae consigo no solo datos, sino también emociones que habían quedado suspendidas en el tiempo, y María sabe que hay partes de ese pasado que podrían desmoronar el equilibrio que cree haber conquistado. En la habitación contigua, Damián continúa revisando papeles con un gesto preocupado que ya no se esfuerza en disimular. Las tensiones con Digna y el inesperado conflicto que surgió a raíz de la adopción han abierto en él una herida emocional difícil de cerrar. La sensación de haber perdido autoridad en su propia familia lo acompaña como una sombra que no cesa de crecer. Aunque intenta convencerse de que todo se resolverá con diálogo, sabe que las situaciones que implican heridas acumuladas rara vez se solucionan tan fácilmente. Cada documento que firma parece recordarle que la estabilidad nunca es un logro definitivo. Mientras tanto, Joaquín intenta conciliar el sueño, pero su mente da vueltas a la cadena de decepciones laborales que ha vivido durante el día. La traición profesional de Floral le resulta especialmente amarga, no tanto por el rechazo en sí, sino por la sensación de haber sido usado como un medio para un fin que nada tenía que ver con él. La segunda oferta, aún más restrictiva, refuerza una idea que lo asusta. La de que su valor profesional ya no se mide por su esfuerzo, sino por lo que pueda proporcionar a los intereses de otros. Este pensamiento lo atormenta mientras Gemma, a su lado, intenta dormir ajena a la tormenta interior de su marido. En otro rincón de la casa, Marta permanece despierta, atormentada por una mezcla de preocupación familiar y frustración personal. Su relación con Joaquín atraviesa un momento silencioso pero crítico. Ella desea ser un apoyo sólido, pero no logra que sus palabras lleguen a la raíz del cansancio emocional que él arrastra. Al mismo tiempo,
la situación de Andrés la mantiene en un estado constante de ansiedad. A pesar de los primeros movimientos que ha mostrado, cada visita al hospital se convierte en un recordatorio doloroso de la fragilidad de su hermano y de la incertidumbre que rodea su futuro. Lejos de la mansión, la casa cuna se mantiene en calma bajo la luz tenue de las lámparas del pasillo. Mary Paz recorre el lugar con un sentimiento agridulce. Aunque se siente honrada por la confianza depositada en ella, percibe la tensión de sus compañeras y teme que su nombramiento haya sido recibido con reservas. Ella siempre ha valorado la armonía del grupo, y la idea de convertirse en motivo de discordia le pesa más de lo que admite. Aún así, camina con la determinación de quien quiere demostrar que no está ahí por azar, sino porque su trabajo ha sido constante y dedicado. En el exterior, el aire frío envuelve las fábricas, donde Gaspar revisa los informes del turno nocturno. Su conversación con David lo ha dejado inquieto. Aunque éste le aseguró que no siente interés por Carmen, la duda se ha aferrado a él como un pensamiento intruso que no consigue expulsar. Para Gaspar, la lealtad y el cariño son valores que se conquistan con tiempo y sacrificio, y teme que cualquier fisura pueda poner en riesgo la estabilidad emocional que tanto le costó construir junto a ella. Sus temores, aunque silenciosos, se filtran en cada gesto y en cada decisión que toma antes de finalizar su jornada. En cambio, David vuelve a casa con una pesadez distinta. No le duele la acusación en sí, sino la manera en que lo ha obligado a recordar a su difunta esposa. Cargar con ese duelo constante es una sombra que lo acompaña incluso en los días más tranquilos, y escuchar que su cercanía con Carmen podría interpretarse como una traición le deja un nudo en el pecho difícil de deshacer. Aunque comprende la inseguridad de Gaspar, no puede evitar sentirse herido. Esa mezcla de altruismo y desconsuelo lo convierte en una figura solitaria, atrapada entre la necesidad de no herir a nadie y el dolor persistente de un amor perdido. Las horas avanzan con un silencio pesado cuando Gabriel regresa finalmente a la mansión. No entra con la habitual seguridad que lo caracteriza, sino con un gesto más rígido, como si el peso de la verdad escuchada en la cárcel todavía lo estuviera persiguiendo. Al quitarse el abrigo empapado por la humedad nocturna, siente que la casa lo observa, como si cada muro fuera testigo de los secretos que empieza a acumular. Sabe que la información obtenida de Remedios le da una ventaja, pero también es consciente de que lo expone a ser señalado como el único dueño de la verdad en una familia que ya no confía plenamente en nadie. La mansión, envuelta en penumbra, refleja ese ambiente tenso. Gabriel recorre el pasillo con una mirada alerta, como si esperara encontrar a alguien vigilándolo desde algún rincón. La luz débil de las lámparas acentúa la sensación de aislamiento, recordándole que el poder que ha acumulado no lo protege de la soledad que lo rodea. Por primera vez, se pregunta si su ascenso a la dirección ha sido una victoria o una condena. En su interior, una voz que rara vez escucha le advierte que cada paso dado hacia el control absoluto lo ha alejado de cualquier posibilidad de redención. En paralelo, María sigue caminando por el jardín, inmersa en una serenidad inquietante. Su mente repasa los próximos movimientos, consciente de que cada decisión que tome debe calcularse con precisión. Siente el viento rozar su piel como un presagio, pero lejos de asustarla, la sensación la impulsa a seguir adelante. Ella misma se ha convertido en pieza central de un juego que controla con astucia creciente. Aún así, parte de ella teme que este equilibrio pueda quebrarse si Andrés recupera por completo la memoria o si las sospechas de Begoña se transforman en certezas imposibles de ignorar. La madrugada avanza lentamente sobre la colonia, dibujando un paisaje en el que las certezas se deshacen como niebla al amanecer. En la habitación donde Andrés descansa, el silencio tiene un peso casi sagrado, como si incluso el aire temiera perturbar su frágil equilibrio. Su respiración acompasada marca un ritmo constante, pero en su interior se libra una batalla invisible entre los fragmentos de memoria que pugnan por ordenarse y las sombras que se resisten a ser reveladas. Cada latido parece acercarlo un poco más a un despertar que podría redefinir todo lo que lo rodea. Marta, sentada junto a la cama, observa cada pequeño gesto con una mezcla de angustia y esperanza. La ligera tensión en los dedos de Andrés, la tibieza de su piel o el movimiento casi imperceptible de sus párpados alimentan en ella una fe que se mantiene viva pese al cansancio acumulado. Desde que supo que el joven había reaccionado, su vida se ha reducido a este cuarto donde el tiempo avanza con una lentitud insoportable. Aún así, se aferra a la idea de que cualquier cambio, por mínimo que sea, representa un avance hacia la luz que tanto necesita. En otro rincón del hospital,
El pasillo vacío refleja la vulnerabilidad de quienes aguardan noticias sin saber si la esperanza es una aliada o una trampa emocional. Para Marta, la estancia allí ya no es solo un acto de responsabilidad familiar, sino una forma de redención. En su mirada se percibe el deseo de enmendar errores pasados, aunque estos no tengan un rostro claro. Ella le habla en silencio a su hermano, confiando en que las emociones más profundas pueden atravesar la barrera del sueño, recordándole que aún hay razones para regresar. Mientras tanto, en la mansión, la noche se hace más densa alrededor de Begoña. Incapaz de conciliar el sueño, se sienta frente al pequeño escritorio donde guarda algunos objetos personales. La sombra de María, presente en cada pensamiento, ensombrece incluso los recuerdos más luminosos que ella atesora. La posibilidad de que la joven haya fingido su debilidad durante semanas se convierte en un puñal emocional que la obliga a replantearse su propia percepción. La traición, cuando proviene de alguien vulnerable, duele de un modo que desafía toda lógica. Begoña se siente atrapada entre el deseo de proteger a su familia y el de enfrentar a una mujer que se ha convertido en una amenaza silenciosa. La ambigüedad de su papel en la casa, sumada a los cambios repentinos que rodean a Gabriel, la deja en un estado emocional inestable. Cada decisión parece cargada de consecuencias, y la sospecha de que el abogado y María comparten algún secreto la empuja hacia una inquietud nueva que no logra contener. En su corazón, el instinto de supervivencia empieza a desplazarse hacia un terreno donde la desconfianza se convierte en la única brújula fiable. En la fábrica, el turno de madrugada avanza con la serenidad monótona de las máquinas encendidas. Gaspar se dispone a revisar los últimos informes del día, aunque su mente continúa atrapada en la conversación con David. Sus dudas respecto al acercamiento entre el operario y Carmen siguen rondándolo como un eco persistente. Aunque intenta calmarse recordando la lealtad de la joven, el miedo de perder lo que tanto ha costado consolidar se infiltra como una sombra que se expande con cada pensamiento. La inseguridad, alimentada por viejas heridas, amenaza con nublar su criterio. En cambio, David regresa a su casa envuelto en una melancolía profunda. La conversación con Gaspar lo obligó a mirar de frente el duelo que nunca terminó de elaborar. Cada gesto de Carmen, cada palabra amable, despierta en él emociones que intenta reprimir por respeto y por miedo a abrir una herida que aún no ha cicatrizado. La acusación implícita lo dejó aturdido, no por injusta, sino porque lo confronta con la posibilidad de que su presencia pueda ser interpretada como una intrusión. Esa sensación de no pertenecer lo obliga a un repliegue silencioso que lo marca con una tristeza difícil de disipar. La colonia permanece en calma aparente, pero en cada hogar se esconden tensiones que se mantienen a la espera del amanecer para explotar. En la tienda, las chicas duermen inquietas, anticipando un nuevo día marcado por los cambios que Chloe ha impuesto sin pedir permiso. Claudia, desde la soledad de su habitación, reflexiona sobre su rol dentro de aquel engranaje que parece moverse sin compasión hacia un futuro incierto. El temor de volverse irrelevante la acompaña, aunque también reconoce que su resiliencia le permitirá adaptarse si se lo propone. Ella sabe que la autoridad no siempre depende del cargo, sino de la confianza que las otras depositan en ella. En la casa cuna, Mary Paz, acostada en su pequeña cama, repasa mentalmente los detalles de su nuevo cargo. Aunque intenta convencerse de que ha sido elegida por mérito propio, no puede ignorar la frialdad con la que algunas compañeras la miraron durante el día. Esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad la mantiene despierta más de la cuenta, como si necesitara reafirmar su lugar dentro de un espacio que siempre ha sentido como hogar. Ser respetada es importante, pero ser aceptada lo es aún más, y ella teme que el nombramiento la haya colocado en una posición que nunca quiso ocupar. Mientras tanto, la figura de Gabriel recorre la mansión con una inquietud que roza lo fantasmagórico. Tras la visita a Remedios, siente que la verdad se ha convertido en un arma afilada que lleva escondida bajo su abrigo. No importa lo sólida que sea su estrategia, sabe que cualquier debilidad emocional puede exponerlo a los ojos de quienes ya empiezan a desconfiar de él. En el fondo, lo atormenta la idea de que su control sobre la empresa, sobre la familia y sobre sí mismo penda de un hilo tan delgado que podría romperse ante el más mínimo roce del destino. De pronto, al pasar junto al salón principal, Gabriel percibe un susurro apenas audible. El sonido leve de un movimiento detrás de la puerta entreabierta. Al abrirla, encuentra la estancia vacía, iluminada únicamente por el resplandor tenue de la chimenea casi apagada. Se acerca al fuego y observa cómo las brasas agonizan en un color rojizo que palpita como un corazón cansado.
Ese espectáculo sencillo lo perturba más de lo esperado, recordándole que todo aquello que parece sólido termina apagándose si no se alimenta con constancia. El símbolo de esa fragilidad lo acompaña mientras se aleja sin pronunciar una palabra. En el jardín, María detiene su paseo cuando siente que el viento amaina. El silencio que la rodea adquiere un matiz casi cómplice. Ella contempla la mansión con ojos calculadores, consciente de que se halla en un punto crítico de una partida que ha decidido jugar a toda costa. No está dispuesta a volver al papel de víctima ni permitir que los demás determinen su futuro. Sin embargo, una duda minúscula, casi imperceptible, se infiltra entre sus pensamientos. La sospecha de que Andrés podría recordar algo clave en cualquier momento. Esa posibilidad, aunque remota, la mantiene en vilo. A medida que el cielo comienza a clarear, la tensión se dispersa por la mansión como un susurro que anuncia un nuevo día cargado de incertidumbre. En su habitación, Andrés respira con más calma, ajeno al torbellino de conflictos que lo rodea. Pero su mente empieza a mostrar signos de actividad más intensa, como si se preparara para romper el velo que lo mantiene aislado. Y aunque nadie lo sabe todavía, la verdad que empieza a asomarse en sus pensamientos podría convertirse en el detonante definitivo del enfrentamiento entre Gabriel y aquellos que empiezan a ver en él una amenaza más grande de lo que imaginaban. El amanecer llega finalmente, derramando una luz pálida sobre el tejado de la mansión y envolviendo la colonia en un resplandor tímido. Nada parece haber cambiado a simple vista, pero bajo esa calma aparente se esconde un equilibrio frágil, alimentado por sospechas, miedos y decisiones no dichas. El instante que abre el nuevo día es apenas un preludio. Lo que está por venir dependerá no solo de la recuperación de Andrés, sino también de la capacidad de cada personaje para afrontar la verdad. Y en el corazón de esa verdad leí un nombre que resuena cada vez con más fuerza: Gabriel.